Grand Theft Auto San Andreas ha salido en casi todas las consolas imaginables, pero hay una versión que Mark Zuckerberg nos prometió y que Rockstar intentó ocultar, el port oficial para MetaQuest 2. Hoy te voy a contar la caótica historia de por qué este juego, tras años de silencio, terminó desapareciendo. GTA San Andreas es un juego que salió hace ya más de 2 décadas, estando presente en PlayStation 2 como el port original. Un año después fue lanzado en Xbox y debutó el primer port en PC en el año 2005. Año después, tras su dichoso éxito, recibió remasterizaciones tanto en Xbox 360, PlayStation 3 y dispositivos móviles como iOS y Android, titulándolo Grand Theft Auto Aniversario de 10 años. Un port el cual, a diferencia del original, trae mecánicas nuevas las cuales fueron mantenidas en ports posteriores, como por ejemplo los checkpoints, el cual hacía que el juego se sienta más adaptado a la actualidad sin tener que reiniciar completamente desde cero la misión. Además de contar con un cambio radical en el aspecto gráfico, el cual fue bastante criticado debido a que no era fiel al original y no mantenía esa esencia de los gráficos amarillentos que a la comunidad realmente le gustaba. Debido a que cada GTA parece mantener una estética en cuanto a la iluminación. Un claro ejemplo puede ser GTA Vice City con su tono colorido y neón ambientado en los años 86 y en la ciudad de Miami. También fue muy inspirado en la película de Scarface, transmitiendo una vibra bastante similar. Por otro lado, GTA 3 transcurre en los años 2000, con un tono más oscuro, inspirado principalmente en la ciudad de Nueva York. Y por último, GTA San Andreas en 1992, con su tono amarillesco ambientado en Los Ángeles en los años 92. Toda esta estética que los fans adoraban fue eliminada en el port por el 10º aniversario, el cual debemos investigar ya que va a ser la respuesta de por qué el port, el cual te quiero mencionar, nunca vio la luz. El 10º aniversario fue originalmente producido y adaptado por la empresa Wardoom Studios, una desarrolladora de juegos fundada en 2007, la cual se dedicaba a portear videojuegos, siendo el primero Ghostbusters en 2009 para la PlayStation Portable, para posteriormente empezar a trabajar con Rockstar y portear estos juegos como Max Payne, Bully y los 3 GTA ya mencionados. Esta versión no fue muy bien recibida por el público debido a la cantidad de errores que esta presentaba y por el cambio grotesco en cuanto a los gráficos e iluminación. Es por eso que en versiones posteriores, como PlayStation 4, Rockstar optó por simplemente emular la versión de PlayStation 2 gracias al software integrado que tenía la consola, el cual permitía esta emulación, haciendo así que la versión por 10º aniversario quedara lentamente en el olvido. No fue hasta el 8 de octubre de 2021 en el cual estas versiones fueron retiradas de todas las tiendas, impidiendo completamente su adquisición, tanto las versiones clásicas como PlayStation 2, las cuales los fans amaban, o las versiones clásicas por el 10º aniversario, haciendo así que tampoco se pueda jugar en Android y iOS por unos días, debido a que Rockstar anunció su próximo proyecto, Grand Theft Auto The Definitive Edition. Una versión el cual prometía a los jugadores poder disfrutar de estos 3 clásicos títulos en consolas de nueva generación con unos gráficos bastante mejorados gracias al motor gráfico Unreal Engine 4. Esto fue una victoria para la comunidad debido a que era algo que se venía hablando y era bastante esperado, el cual yo también me incluyo. Llamar esto GTA Definitive Edition daba muchas más esperanzas de revivir la nostalgia de una manera actualizada y adaptada a la actualidad, para que cualquiera que haya o no haya probado estos juegos pueda darle un intento más. Y acá es cuando entra el dichoso port del cual les quiero mencionar. Unos días después, exactamente el 28 de octubre, se dio a conocer Grand Theft Auto San Andreas en realidad aumentada para las MetaQuest 2, un anuncio que no fue hecho por Rockstar sino por Mark Zuckerberg, el cual reveló el desarrollo de esta versión durante el evento en vivo Facebook Connect 2021. El mismo día en que la empresa cambió su nombre corporativo a Meta y unió Facebook, WhatsApp e Instagram a este mismo nombre. Esto era increíble debido a que jamás se iba a imaginar poder visitar la ciudad de Los Santos en realidad virtual. Anteriormente Rockstar había trabajado en versiones para realidad virtual, como es el caso de la Noir TVR Cast Files, pero nunca se esperó que tengan en consideración un título como es la saga de GTA. Tras 34 días, GTA Definitive Edition salió a la luz, pero no tardó ni 24 horas en ser el juego del momento, y no por las críticas buenas, sino todo lo contrario.
El mismo día de lanzamiento, el juego se podía adquirir, pero de lo que no se percató Rockstar fue de 3 puntos fundamentales. Primeramente, esta versión se basó completamente en el 10º aniversario, la versión que todos odiaban. Esto derivó a que el juego contenga canciones con licencias caducadas, las cuales obviamente no deberían de estar ahí debido a que podrían enfrentar consecuencias legales al no tener los derechos mencionados. Por otro lado, en los archivos del juego se encontraba una mecánica la cual en 2004 le trajo fuertes problemas a la empresa. Esta se titulaba Hot Coffee, un minijuego con contenido explícito sexual, el cual te permitía establecer relaciones sexuales con las novias las cuales CJ iba conociendo a lo largo del juego. En su momento fue retirada en producciones nuevas para PlayStation 2, pero por alguna razón se encontraba desactivado, pero guardado completamente en los archivos originales de GTA Definitive Edition. Y el otro punto muy grave fue que el juego se lanzó con el código fuente de los scripts principales sin compilar. Para que entiendas esto, es lo que toda empresa desea que no le pase, ya que el código fuente de un videojuego es, por así decirlo, el ADN de estos mismos. Con esto en las manos equivocadas, se pueden desarrollar hackeos y modificaciones al juego, además de robo de tecnología debido a que pueden estudiar para copiar fuente interna de Rockstar, como la inteligencia artificial o motores gráficos, además que permite crear versiones piratas perfectas que saltan cualquier sistema de protección contra los derechos digitales. Y por último, expone comentarios internos de los programadores, los cuales se encuentran en este mismo código. Un claro ejemplo fue cuando el código fuente de GTA V se filtró, se dio a conocer datos ocultos como la creación de un supuesto GTA Tokyo para PlayStation 2, el desarrollo y arte conceptual del cancelado Bully 2, o incluso DLCs antiguos de GTA V, los cuales fueron completamente descartados. Esta negligencia por parte de la compañía obligó a Rockstar a actuar en completo pánico, haciendo que los usuarios no puedan acceder al launcher de Rockstar Games e incluso impedía jugar cualquier juego además de GTA Definitive, como GTA V o Red Dead Redemption 2 por más de 3 días enteros, alrededor de unas 70 horas. Todo esto era increíble, como una compañía la cual era súper cuidadosa con sus juegos puede dejar pasar semejante error como si nada. Además, sin mencionar la burrada de bugs y errores que presentaba la Definitive Edition, el cual traería no solo errores viejos sino nuevos. Los autos volaban e incluso se hacían gigantes, CJ tenía un zoom a la cara de boludo que manejaba, e incluso habían partes invisibles por todo el juego, los cuales tardaron más de 2 años en arreglarse por completo. Para sorpresa de pocos, todo esto tiene una explicación, y es que no fue Rockstar la cual manejó la dirección de desarrollo de este juego, sino Grove Street Games. Muchos dirán, sí, es Rockstar, Grove Street Games me suena de Rockstar, pero no. No fue Rockstar originalmente, sino que fue Warner Studios, los mismos causantes del crimen titulado 10º aniversario. Estos prefirieron comprar esta empresa, editarles el nombre como si de un blog de notas se tratase, y darles todo el proyecto con un par de billetitos por encima, dándoles un plazo de 2 años de desarrollo para remasterizar y adaptar estos 3 juegos en simultáneo al motor gráfico Unreal Engine 4. Lo más gracioso de todo esto es que este proyecto estuvo a cargo de tan solo 21 empleados, un número pequeño si comparamos el propio desarrollo de GTA San Andreas para PlayStation 2, el cual contaba con un equipo nuclear que supera los 150 trabajadores. El resultado final fue una combinación de falta de presupuesto, escasez de personal y un límite de tiempo asfixiante por parte de Rockstar. Con la desastrosa salida de GTA Definitive Edition, había algo que había pasado desapercibido por debajo de la mesa. Y esto era, ¿dónde estaba la versión para MetaQuest 2? Dado que en el Facebook Connect, donde Mark Zuckerberg había anunciado Grand Theft Auto San Andreas, nunca se dio una fecha estimada, pero se tenía por sabido que iba a ser a lo largo del lanzamiento de la trilogía definitiva. Pero con el paso del tiempo, la única respuesta que tuvo la comunidad fue silencio. Un silencio que duró más de 2 años, que ni Rockstar ni Facebook se pronunciaron al respecto. Y no fue hasta octubre de 2023 en donde la prensa especializada comenzó a presionar durante los preparativos para el lanzamiento de las próximas MetaQuest 3. Es así como el medio internacional Road2VR contactó directamente a Meta buscando novedades, y un portavoz de la compañía se limitó a responder que no tenían ninguna actualización que compartir sobre GTA San Andreas,
Y en posteriores eventos, la respuesta oficial se redujo a un rotundo sin comentarios, desviando cualquier pregunta hacia Rockstar o Meta. Esto sumaba a un total de 3 años sin novedades, imágenes o gameplay del anunciado proyecto, y llegó una confirmación la cual bajó las expectativas de muchas personas que esperaban con ansias esta versión. La cuenta oficial de YouTube de MetaQuest respondió al comentario de un usuario en el trailer del juego VMod, declarando que GTA San Andreas se encontraba suspendido de forma indefinida, mientras que ambas empresas se centraban en proyectos diferentes, dejando la puerta abierta con que deseaban en algún futuro volver a trabajar con Rockstar Games. Lastimosamente, esta versión fue desarrollada en una época bastante difícil para ambas empresas. Por un lado, Meta se encontraba en una época de recortes masivos y pérdidas multimillonarias en su visión de realidad virtual, sumado a que Rockstar redirigió todos sus esfuerzos humanos hacia el lanzamiento del GTA 6. Además, que en marzo de 2025, la gente cataloga que esto fue el fin de toda esperanza, debido a que Rockstar anunció la adquisición formal de Video Game Deluxe, un estudio australiano con el que ya habían trabajado anteriormente en la mencionada versión Lanoir de VR Cast Files. Múltiples reportes de la industria confirman que este pequeño estudio era precisamente que Rockstar había contratado en secreto para desarrollar el port de GTA San Andreas en realidad aumentada, pero al absorberla y renombrarla como Rockstar Australia, el equipo fue reasignado por completo a proyectos principales de la empresa, cerrando así el ciclo de vida del juego. Normalmente hay que tener en cuenta que las grandes empresas como Meta y Rockstar rara vez anuncian la cancelación definitiva de forma abierta para evitar demandas de inversores, caídas en las acciones o una mala imagen pública, prefiriendo decir que se centrarán en otros proyectos. Es una pena completamente que el port para realidad virtual tenga este fin. Lo más probable es que debido al desastroso estreno de GTA Definitive Edition, Rockstar se centró más en arreglar su imagen tomando por cuenta propia el desarrollo del juego, dejando de lado la versión de VR. Y al estar cerca del lanzamiento de GTA 6, lo mejor iba a ser cancelarlo de una vez por todas. Sería increíble, como mencioné, vivir cada momento de nostalgia en una tecnología completamente avanzada como lo es la realidad virtual. Y cabe destacar que actualmente se puede lograr debido a que la comunidad se puso manos a la obra y logró realizar una de las mejores versiones, permitiendo que los jugadores puedan probar lo más parecido a lo que hubiera sido la versión original de GTA en realidad aumentada. No es la mejor del mundo y ni siquiera se puede replicar al 100% debido a que no hubo nunca una imagen ni un gameplay de la versión original, pero no quita el hecho de que probarlo es una experiencia increíble que a cualquiera que se quedó con ganas, la verdad que se lo recomiendo probar. Es así como concluye la historia de este port, el cual fue anunciado por Mark Zuckerberg, una colaboración completamente inesperada entre empresas, la cual, luego de un desastroso lanzamiento y tantos años de silencio, jamás vio la luz. Bueno, chavales, desde ya muchísimas gracias nuevamente por el apoyo que está teniendo el canal. En mi último video comenté que estaba por llegar a los 600 subs y ahora estamos ya casi en los 6000 suscriptores, sumando al increíble recibimiento que estuvo teniendo el último video de Venaned. Con esto quiero mencionar que la idea principal del canal es abarcar el ámbito de los videojuegos, centrándome en curiosidades y ports, con también algún que otro caso de terror. Como recién estoy empezando y este es mi quinto video, todavía no sé muy bien qué rumbo le voy a llevar al canal, pero con el tiempo voy a ir viendo cómo lo llevo. El próximo video sí que va a estar bueno, así que todo lo que les gustó el video de Venaned, prepárense que el próximo video es turbio mal. Y nada, muchísimas gracias nuevamente. Si les gustó el video pueden dejarme un comentario acá abajo que los estoy leyendo a todos. También pueden seguirme en Instagram, que estoy por llegar a los 100 seguidores. Cualquier mensajito o caso que quieren que hable, pueden mandarme, que estoy respondiendo a todos. Incluso los comentarios de YouTube, me tomo el tiempo de leerlos bien. Y nada, espero que les haya gustado el video, espero que los próximos también lo sean. Y ya canso diciéndolo, pero de vuelta, muchísimas gracias. Nos vemos en un futuro video.